La idea de un procedimiento aplicable a la actividad administrativa y en especial a la formulación del acto administrativo sirve como acto de garantía, defensa, contradicción y seguridad, y además de respeto por los derechos fundamentales. Esto se consolidó con el Código Austriaco de 1925, puesto que antes de él la administración se encontraba en posición de superioridad y exorbitancia frente a sus asociados, por lo que sus pronunciamientos se realizaban de manera unilateral, sin posibilidad de contradicción, réplica o argumentación. Gracias al Código Austriaco, el concepto de derecho administrativo se transforma dentro de los ordenamientos jurídicos y la dogmática, y el acto administrativo pasa a ser el producto de un proceso garantístico y regulado por la ley. Es por esto que el acto administrativo no se puede tomar como un acto de creación espontánea o como un acto al simple arbitrio de los órganos administrativos, sino que el acto administrativo es el producto de un procedimiento previamente regulado por la ley y totalmente garantístico. Se entiende entonces que la administración no es un ente unilateral, sino que es un ente de garantía para sus asociados y que estos cuentan con unos derechos los cuales pueden reclamar ante ella. Además, se debe decir entonces que esta participación en las contradicciones y argumentaciones por parte de los particulares son vitales para la construcción de instituciones realmente democráticas. El procedimiento administrativo es entonces el medio o el mecanismo más idóneo para asegurar la ausencia de arbitrariedad por parte de la administración y la garantía de los derechos de los asociados. La finalidad del proceso administrativo es entonces el acto administrativo, pero no en sí mismo, sino que tiene que ir acorde con todas las normas, principios y valores del orden constitucional. El acto administrativo es entonces muy importante porque es el producto de aquellos que realizan funciones públicas. Los principios generales de los procedimientos administrativos a la luz de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. De las cláusulas constitucionales se deducen una serie de principios rectores en la actuación y en el procedimiento administrativo. Estos principios identifican conceptos sustanciales que le dan contenido y lo justifican, permitiendo interpretar y aplicar el procedimiento y sus reglas en el marco del ordenamiento jurídico. A su vez, estos principios acompañan cada una de las normas del Código de Procedimientos Administrativos y cuyas fuentes son la ley, la convención y la Constitución. El principio de la prevalencia del interés general está relacionado con el surgimiento del Estado de Derecho. Es por esto que el ejercicio del poder político no corresponde a justificaciones de carácter individual, sino a presupuestos de voluntad general como producto del ejercicio popular del poder, donde tiene prevalencia los asuntos del común frente a los específicos de cada uno de los integrantes. Sin embargo, esto no quiere decir que el particular desaparece, sino que debe ceder espacio para que haya estabilidad. Este principio lo tiene todo servidor público. Es por esto que cada decisión que se aparte del interés general se produce por fuera de la competencia de los actores públicos. El principio de legalidad se deriva directamente del Estado de Derecho como una característica determinante. Y no es solamente el acatamiento de la ley en sentido estricto, sino que recoge todas las normas, principios y valores del orden jurídico, por lo que somete a la administración y a sus actos a que vayan acorde a estas normas, principios y valores para lograr con esto una estabilidad estatal. Se puede decir que el principio de legalidad se aplica tanto al proceso de formación del acto administrativo como a su plena vigencia. Su naturaleza es previa, concomitante y subsiguiente a la manifestación del órgano administrativo. Además, se debe tener en cuenta que el acto administrativo debe ir acorde con las obligaciones establecidas por el Estado colombiano, como lo son las establecidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principio del debido proceso. Tiene sus orígenes en el derecho inglés medieval, donde surgió como una garantía procesal para los nobles, entendida como una garantía de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias de los jueces y de los monarcas, mas no del parlamento, así como de las penas pecuniarias, las confiscaciones y la aplicación injusta de la ley. Tiene sus fundamentos en el principio de tutela judicial y acceso a la justicia, y busca la protección a la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial, es decir, procura a través de la realización del derecho material la obtención de decisiones justas. De este principio se derivan los siguientes. Principio de economía. Hace referencia a que las actuaciones judiciales deben adecuarse a la plenitud de las formas de cada juicio,
es decir, con base en la legalidad establecida para cada uno de los casos, impidiendo así que la administración pueda incluir elementos de cualquier tipo diferentes a los establecidos en el ordenamiento jurídico. Es por esto que el procedimiento debe buscar la disminución de gastos en los que pueda incurrir tanto la administración como el administrado. Asimismo, la disminución de documentos, copias, autenticaciones, entre otros, cuando la ley no lo establezca de manera expresa. El principio de celeridad se deriva del debido proceso y no solamente se utiliza para evitar las dilaciones injustificadas, sino para que se observen plenamente las formas de cada juicio. Este principio tiene por objeto la preservación del debido proceso, cumpliendo con todas las garantías de los interesados. Implica además agilidad por parte de los funcionarios públicos y además que se eviten trámites innecesarios que puedan hacer posible la continuidad del proceso. Principio de eficacia. Considérese como un instrumento complementario de la celeridad que demanda el debido proceso en las actuaciones administrativas. La eficacia busca que los procedimientos logren su finalidad, con miras a obtener la efectividad de los derechos individuales y colectivos, prevaleciendo el derecho sustancial y evitando decisiones inhibitorias. Este principio comporta para la administración pública la oportunidad de dar efectiva aplicación de las normas, principios y valores del texto constitucional y a su vez se convierte en la más importante vía para consolidar los contenidos del artículo 4 y viden. Principio de imparcialidad. Proviene del artículo 13 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental a la igualdad. Este principio quiere decir que las personas deben de recibir de las autoridades administrativas el mismo trato y protección, garantizando el Estado de Derecho. Es por esto que la igualdad es la base de la imparcialidad. El acto administrativo incita a la administración al cumplimiento de los fines estatales y no a la consolidación de actuaciones subjetivas. Los principios de publicidad y transparencia implican que todas las actuaciones y decisiones de los entes administrativos deben estar de manera pública y abierta a la totalidad de los interesados. La excepción comprende aquellos casos taxativos en los que la Constitución y la ley lo establezcan. Eso se fundamenta en las bases de imparcialidad del Estado, que lo que buscan es evitar que los servidores públicos en sus actuaciones o decisiones se tomen de manera oscura o arbitraria. Este principio es muy importante porque ayuda a la consolidación de la institucionalidad y además evita que la administración tome decisiones que no son de conocimiento general. Sin embargo, este principio no es absoluto porque, como lo vimos anteriormente, la ley en ciertos casos taxativos exige unos documentos reservados como lo son, por ejemplo, los de seguridad nacional. Lo que se busca con este principio es que los procesos sean más cristalinos, es decir, que se pueda ver y sentir lo que quiere decir la administración para que así los interesados o asociados tengan un mejor acatamiento de sus decisiones. Por último, este principio ayuda a la transparencia de la actividad pública y de los entes administrativos. Principio de contradicción. Es considerado dentro del debido proceso como el principio de mayor trascendencia sustancial, en cuanto permite la intervención simultánea de la administración y el administrado dentro de una actuación administrativa. Constituye la dinámica de la actuación, puesto que permite enfrentar criterios y opiniones, posibilitando la participación inmediata y efectiva del administrado desde el mismo momento en que se advierte que sus derechos e intereses particulares pueden ser objetos de la decisión final. Principio de presunción de buena fe o de tutela a la confianza pública. Este principio está consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y aplica tanto para las autoridades como para los particulares. La desconfianza y la deslealtad no pueden constituirse en la base de las actuaciones de las autoridades públicas frente a los ciudadanos y de manera contraria, de los ciudadanos frente a la administración. Sin embargo, hay excepciones, dado que en la vigencia del artículo 83 ha cambiado los términos de la relación entre los asociados, ya que hay una presunción de carácter normativo constitucional que establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, lo cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelantan. No obstante, dicha presunción es debatible. Por otra parte, la ciudadanía debe tener credibilidad frente a las autoridades y, por tanto, respetarlas.
Principio de igualdad. Es un derecho constitucional que se encuentra establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, el cual tiene por finalidad evitar la desigualdad o un trato injusto de las autoridades frente a los administrados. Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las cuales sí se reconoce un trato diferente, y es cuando provienen del ordenamiento jurídico frente a un grupo de personas que presentan características diversas. La igualdad se encamina a prohibir la vulneración o restricción de un derecho de una o varias personas, o de igual manera, que se otorguen privilegios a ciertas personas sin justificación alguna. Todo esto guarda relación con el precedente administrativo, puesto que es una fuente formal de creación del derecho, que se origina con las decisiones judiciales, que son soluciones jurídicas dadas a un caso concreto, lo que se convierte en un precedente vinculante. Por esto se afirma que a casos similares se les debe dar un trato similar. Principio de participación. Es inherente al Estado democrático. Este principio coayuda como principal medio de aplicación de los instrumentos democráticos dentro de cualquier sociedad. Constituye las bases de las garantías constitucionales dentro de las actuaciones administrativas, puesto que permite la representación y participación directa de los interesados en las resueltas de las mismas. Tiene su fundamento en el preámbulo y el artículo 2 del texto constitucional, tornándose como un imperativo dentro de las finalidades de nuestro Estado social y democrático de derecho, implicando la ruptura de las fronteras entre el gobierno y los administrados. Principio de moralidad. Se puede decir que es un error intentar positivizar la moralidad, dado que los problemas desde lo jurídico y lo moral son completamente diferentes. La norma moral implica un deber y su incumplimiento genera como consecuencia un reproche moral. La moral, a diferencia del derecho, se orienta a las conductas que realiza un sujeto con base en sus convicciones, es decir, lo que considera y cree como bueno o malo. Es por esto que existen muchos criterios morales, lo que imposibilita volverlo una norma jurídica. En pocas palabras, el principio de moralidad hace referencia al adecuado comportamiento del servidor público. Por último, tenemos el principio de responsabilidad. Se deriva del artículo 6 de la Constitución Política e implica que todos los servidores públicos serán responsables al infringir la ley y la Constitución o por la omisión o extralimitación de sus actuaciones en ejercicio de actividades públicas. Con este principio se busca que los organismos administrativos y las personas a ellos vinculados sean responsables de manera general al ordenamiento jurídico. Esta responsabilidad puede desencadenar en condenas patrimoniales por daños antijurídicos que produjeron el restablecimiento del derecho de los interesados o asociados.